En 1 Samuel capítulo 17 encontramos la famosa historia de David y Goliat. Y en esta serie estamos basándonos en esta historia y encontrando algunas verdades de aquellos gigantes o retos o luchas con las cuales nos enfrentamos comúnmente en la vida. Justo antes de salir a pelear contra Goliat, David se presentó ante el rey Saúl, quien respondió que eso él no iba a poder vencer. En el versículo 32 dice: no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Y en esta versión dice: no seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Saúl, y la verdad pues lo entendemos, hizo una comparación y dijo: comparando a este jovencito con ese gigante veterano de guerra, no hay manera que puedas, no puedes. Fue su inicial mensaje. Eventualmente lo convence David de darle la oportunidad y bueno, sabemos que Dios le dio la victoria. Quizá te han dicho a ti: no puedes hacer algo porque no tienes lo que otro tiene. Es tan común las comparaciones. Tú no puedes esto porque no tienes lo que fulano tiene, o te falta lo que alguien más tiene en alguna expresión. Ahora, no es la primera vez que David trató con esto. En una escena también conocida, el profeta Samuel había sido enviado por Dios para ungir al siguiente rey de Israel, porque el rey Saúl no estaba agradando a Dios y Dios había decidido levantar a otro. Entonces el profeta va a la casa de un hombre llamado Isaí y le dice: trae a todos tus hijos, vamos a tener un sacrificio aquí al Señor. Esto era algo grande. El profeta Samuel era el hombre de más renombre en el país. Y que invite a la familia a un momento así era de veras sumamente importante, de un privilegio. Invitan a los hijos. Isaí trae a todos sus hijos menos a uno. A uno no lo tomó en cuenta, a David, porque era el menor. Hubo comparación desde allí, una preferencia por sus hermanos, porque él era el menor. Y los expertos en la escritura creen que también era hijo de otra mujer que sus hermanos, y también había probablemente esta causa de comparación y de hacer preferencias. Como un pequeño paréntesis, la comparación por los padres o personas con un papel paternal en nuestra vida son de los más dolorosos. Los que somos padres necesitamos ser muy cuidadosos de no hacer comparaciones. Y si tú has sido comparado en cualquier contexto, espero que el día de hoy puedas ser libre si eso de alguna manera te ha marcado. El gigante nos dice: no puedes o no importas. Como básicamente le estaban diciendo a David ese día: no importas, eres pequeño, no te vamos a tomar en cuenta para este día tan importante. Compararnos nos lleva a reacciones extremas equivocadas. Por un lado, el sentirme menos o inferior o incapaz o aún rechazado me lleva a veces a darme por vencido, en vez de avanzar en los propósitos de Dios para mi vida, sentir que efectivamente no puedo y conformarme con menos de lo que Dios tiene. Y muy común, si me siento rechazado, reacciono también así hacia los
de más, me comparo y juzgo a otros. Caigo en la trampa de la comparación y estoy viendo los errores y fallas de los otros y empiezo de un rechazo hacia mí, empezar a rechazar a otros. Y me voy muchas veces separando, aislando. Y esto obviamente no honra al Señor y me está haciendo daño a mí y los que me rodean. O bien encuentro a otros que sienten igual y juntos empezamos a juzgar, a criticar, y en lugar de edificarnos vamos alimentando un ciclo vicioso que de nuevo no honra a Dios y la verdad nos está haciendo daño. Por otro lado, hay una reacción que a veces no parece ser a base de esto, pero lo es. Al sentir una comparación o un rechazo, a veces para compensar por ello caemos en la trampa de querer comprobar lo contrario a base de nuestro esfuerzo y empezamos a estar obsesionados por lograr. No el deseo natural y saludable de salir adelante, eso es bueno, pero ya una obsesión donde todo nuestro valor gira alrededor de nosotros comprobar algo, muchas veces en una competencia enfermiza, en un sentir de tener que ser mejor que otro. Podemos caer en perfeccionismo y de nuevo esto también fácilmente nos lleva a juzgar a otros porque nos estamos comparando. Hoy en día las cosas van de mal en peor porque ahora vivimos en la era de las redes sociales. Y ahora con las redes sociales es un motor de comparación continuamente y no son malas en sí, pero muchas veces tristemente podemos caer en este error y de repente nuestro sentir de aceptación y valor gira alrededor de cuántos likes tenemos o cuántas vistas o buenos comentarios, y muchas veces comparando con ¿y cuántas tiene fulanito? o cuántas tiene aquella persona. Y esto no es obviamente la manera que fuimos diseñados para vivir. El gigante de la comparación nos va robando de vivir libremente como Dios nos ha diseñado para vivir en gozo y agradecimiento por lo que Él nos ha dado. Y saben, me impactó un comentario de Louis Giglio en su libro Goliat debe caer, donde dice: si vivimos por la aprobación de la gente, moriremos por su rechazo. Si yo estoy viviendo dependiendo de la aprobación de ellos, quiere decir que cuando no la recibo, y no siempre la voy a recibir, porque así es el ser humano, entonces voy a morir emocionalmente debido a ello. La raíz de mucha comparación es la inseguridad. Cuando yo no me siento seguro de mí mismo, es muy fácil entonces empezar a compararme con otros. Busco ser aceptado por algo que hago o logro, y muchas veces en relación a hago o logro mejor que otro. Y la inseguridad nos lleva a acciones y actitudes que de nuevo hacen mucho daño. De hecho, Saúl es un caso muy marcado de esto. David mató a Goliat ese día efectivamente, y Dios empezó a levantar a David para ser un campeón en el ejército de Israel. Y en eso hubo allí, si lees la escritura, y algunos ya saben esta historia, algunos compusieron una especie de cantito en honor a David, y decía así: Saúl ha matado a sus miles, David a sus 10,000. Habla de comparación. Qué pésimo canto, de veras que no justifica la reacción de Saúl, pero de veras qué mal el que inventó ese cantito. Pero bueno, el punto es, empieza a oír esto Saúl.
Saúl mató a sus miles. Ah, qué padre. Ah, pero David a sus 10,000. ¿Cómo? Y pues empezó a entrar esta envidia en Saúl y vemos los síntomas de la inseguridad. Ahora, resulta que David era sumamente leal a Saúl. David hubiera sido su mejor aliado si Saúl hubiera podido soltar la inseguridad y reconocer que efectivamente era un joven con más talento militar que él, pero que estaban en el mismo equipo, del mismo lado, en el mismo reino. Pudiera haber sido la hora más gloriosa de Israel, pero Saúl no lo pudo ver así. El gigante de la comparación, de la inseguridad, lo estuvo minando, y él empezó a ver a David como rival, como competencia. Y entonces, los que saben la historia, Saúl empezó a querer matar a David. De hecho, en un par de ocasiones le aventó una lanza queriendo matarlo. David mostró aún ahí su lealtad, pero Saúl luego, cuando David tuvo que huir de Israel, Saúl pasó mucho tiempo persiguiendo a David, queriendo eliminarlo. Y gran parte de esto nace de la inseguridad, de la comparación. Seamos cuidadosos nosotros de no caer en este gran error, porque esto fue acabando a Saúl, lo fue alejando cada vez más de la voluntad de Dios, y terminó muriendo y perdiendo su lugar para él y su familia. Hoy es un día que el Señor quiere ayudarnos a identificar si el gigante de comparación o de inseguridad nos está robando, y un día decir: hasta aquí llegó, en el nombre de Jesús. Lo identifico, y en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, ese gigante va a ser derribado en mi vida. Yo voy a empezar a vivir con una nueva libertad, con una nueva plenitud y contentamiento con quién soy en Dios y lo que Él ha hecho en mi vida. Esto es tan común, lo vemos aún en los discípulos de Jesús. Sí, en más de una ocasión dice que estaban discutiendo de quién era el mayor, quién era el mejor. Sí, de hecho, en una escena, la verdad, vergonzosa para Juan y Jacobo, su mamá va por delante y le pide a Jesús que Juan y Jacobo, si los puede colocar a la derecha y la izquierda de él cuando él vuelve en su reino. En términos modernos, la doña estaba buscando hueso para sus hijitos, ¿sí? Básicamente, esto es lo que estaba sucediendo. Y es increíble, pero es la naturaleza humana. Pero así procede hasta que llega la noche de la última cena, la noche que Jesús va a ser arrestado. Ya han estado juntos bastante tiempo y llegan al aposento alto donde van a tener la última cena. Y muchos de aquí ya saben, pero en la cultura de ese tiempo, cuando llegabas a un lugar, el siervo de más bajo rango, por decirlo así, le tocaba la tarea de lavar los pies de los demás. Entonces llegan allí y ninguno de los discípulos ofrece lavar los pies. No da la razón allí en Juan 13, pero creo que es obvio, ¿verdad? Porque cada quien sentía que a otro le tocaba antes que a él. Había sin duda esta comparación. Si estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor, ¿cómo se iban a poner a lavar los pies? Si era la tarea del menor, ¿verdad? En importancia en esa cultura. Yo me imagino que ellos ahí estaban pensando: aquel debe de lavar los pies. Yo tengo más tiempo, yo tengo más experiencia. Yo, quién sabe qué pudieran estar pensando. Y entonces Jesús, el Hijo de Dios, creador de las galaxias, se levanta de la mesa, se pone
la toalla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y ahí, si lees Juan capítulo 13, dice que Jesús, sabiendo de dónde venía y a dónde iba, se levantó y lavó los pies de los discípulos. Jesús, seguro de quién era él ante el Padre. ¿Ves? Jesús pudo hacer esto porque no sufría de inseguridad o de comparación. Él sabía que su valor no venía de la opinión pública. Su valor venía de quién era él en el Padre. Él era el Hijo. Y entonces no lo detuvo de servir. Saben, tú y yo necesitamos aprender esta gran lección. Nuestro más alto y grande valor no viene de qué opinan los demás de nosotros, no viene de qué hay en las redes sociales, viene del hecho de que somos hijos e hijas de Dios, somos amados y valorados por aquel que creó el universo, y eso nos hace de gran valor. Jesús sirvió por su seguridad en su relación con el Padre. Y tú y yo podemos servir también por esta seguridad de que somos valorados por el Padre en Dios. Cuando no es así, algunos, fíjate bien, no sirven a otros porque sienten que serán menospreciados y quieren sentirse importantes, así que no sirven a otros. Otros, más sutilmente, escogen servir en ocasiones para ser vistos o valorados, y esa motivación equivocada no va a rendir el mismo fruto, obviamente. Debemos servir para la gloria de Dios, porque ya somos valorados, no para ser valorado. Yo no sirvo para ser aceptado y valorado, sino porque Dios ya me ha aceptado y valorado. Yo puedo servir libremente. Yo quiero servir para ser visto por Él, no para ganar algo, sino en agradecimiento y en amor por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Para mí, un pasaje que me ayuda mucho en este tema se encuentra en Romanos 12. Desde el versículo 4 leemos: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Ojo en esta frase, por favor. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y luego el pasaje sigue mencionando algunos ejemplos. Tenemos dones diferentes, pero aceptación igual. Y esto es crucial que entendamos. No somos iguales. Dios no nos diseñó para hacer lo mismo que los demás. Tenemos dones o talentos, habilidades diferentes, pero es por su gracia. Hay un amor y nos valora, y hay una aceptación igual. Y aquí usa la comparación del cuerpo, ¿verdad? Aquí, como en 1 Corintios 12, también nos compara al cuerpo humano y que hay distintas partes. Y sería absurdo que una parte del cuerpo se compare a otro. Si tuviera mente propia cada parte del cuerpo, imagínate comparándose a lo demás, diríamos es absurdo. Es obvio que cada parte tiene una función diferente, sí, pero imagínate que la oreja se siente mal porque no habla, sí, o la boca porque no huele, aunque a algunos les huele la boca, pero ese es otro asunto. O la nariz porque no ve, o los ojos porque no escuchan, o al contrario, los ojos se vuelven altivos porque son los que ven.
Dirías, pues ¿qué te pasa? Así fuiste diseñado. No es que tú lograste algo. Y es el punto del pasaje. Tenemos dones diferentes, pero todos son regalos. Es por la gracia que Dios nos ha dado que podemos hacer lo bueno que hacemos. Así que no nos comparemos. Demos gracias a Dios por lo que tenemos y veamos que otros tienen dones diferentes, tienen fortalezas diferentes y debilidades diferentes. Y esas debilidades no me deben llevar a juzgar y criticar, porque yo tendré las mías. Y romper este ciclo de comparación. Dios te hizo con esa habilidad, ¿sí? Es un regalo. Y lo que el otro tiene y hace también es un regalo que ha recibido. En una ocasión Jesús contó una parábola que llamamos comúnmente la parábola de los talentos. Y en esta comparó lo que Dios nos da con un jefe que le dio a 3 personas, 3 empleados pudiéramos decir de él, 3 cantidades de dinero. En aquel entonces una cantidad muy fuerte de dinero era se llamaba talento. Entonces a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al último 1. Y luego los que tuvieron 5 y 2 lo trabajaron y multiplicaron. Pero el que recibió 1 tuvo mal concepto del jefe y muy probablemente cayó en la comparación. Y vio que él tenía 1 mientras los otros tenían mucho más que él. Y probablemente esto fue un factor en él. En vez de utilizar y ser fiel con lo que tenía, enterrar ese talento. Y la verdad recibió una reprensión sumamente fuerte de su jefe cuando regresó. Y esto representa al Señor en nuestra vida. La comparación lo venció, no soportó tener menos. Pero ¿sabes qué? El de 2 talentos se me hace que es nuestro más grande ejemplo en esta historia. Porque él también pudiera haberse agüitado. Ellos solo 2 y aquel 5. Pero no, él tomó lo que tenía, lo que recibió, lo trabajó, fue fiel con ello y lo multiplicó. Y ¿sabes qué? Mi valor no debe venir de lo externo, porque siempre habrá alguien con más que yo y necesitamos aprender esta lección. Siempre habrá alguien con más que yo y está bien. Necesito no depender de tener más para sentirme valorado y aprobado y aceptado. Lo soy por ser hijo de Dios. Siempre habrá alguien con más, sea más recursos, más oportunidades, más favor o literal más talento. Yo lo reconozco. Hay pastores y predicadores con más talento y doy gracias a Dios por eso, porque avanza el reino. Yo no tengo que ser igual a los demás, no tengo que hacer las cosas como los demás. Debo de buscar qué quiere Dios para mi vida y ser fiel a ello. Y lo bueno es que esto trae el favor de Dios. Aparte de traer ese contentamiento en tu vida y soltar la comparación, dice que trabajó con sus 2 talentos y al rato tenía 4. Dios va a ir multiplicando todo lo que ha dado en tu vida cuando lo valoramos y somos fiel con ellos. Lo repito, tenemos dones diferentes, pero aceptación igual. Trabaja con lo que tienes, no para ganar el ser aceptado y valorado, lo quiero subrayar, sino debido al hecho de que eres aceptado y valorado, debido a que Él ha derramado esta gracia sobre mi vida. Me impulsa a querer servirle más, a querer ser fiel con lo que Él ha puesto en mis manos. Uno de los pasajes que más me encanta de las Escrituras y que creo que afirma esta verdad tan fuertemente se encuentra en Efesios capítulo 1.
Empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios te ama tanto, dice este pasaje, que te escogió, te adoptó, te aceptó, eres acepto en Él, por el puro afecto de su voluntad, dice, dejando en claro, no es por algo que hicimos, por el puro afecto de su voluntad, y nos redimió con su sangre. Nos redimió porque nos amó tanto que fue a la cruz a derramar su sangre. Sufrió la burla, el menosprecio, el rechazo por nosotros ahí en la cruz, para que tú y yo hoy podamos, número uno, recibir vida eterna, ser perdonados, ser transformados en Él. Y de allí en la cruz encontramos el poder para derribar el gigante de la comparación. Si Jesucristo, siendo Dios hecho carne, pudo primero servir a los demás, hasta lavar los pies de los demás, y luego ir a la cruz y sufrir el rechazo, la burla, el menosprecio, entonces tú y yo ahora, porque Él lo llevó, podemos rendírselo a Él. Cuando viene a nosotros, cuando alguien nos lanza una comparación, un rechazo, o viene a nuestra memoria tal vez uno del pasado, podemos llevarlo a la cruz y decir: Jesús ya pagó por esto, Jesús ya lo sufrió por mí, lo dejo allí, lo rindo allí y me levanto en el poder de Jesucristo, quien me da valor, quien me ama tanto, lo repito, me escogió, me adoptó, me aceptó, me redimió. Soy su hijo, eres su hijo, su hija, aceptos en el amado Jesucristo.